Hola, muy buenas, soy Antonio López, Country Manager de Senras y vengo a contarte todo lo que necesitas saber acerca de microformatos, datos estructurados, Schema.org. La primera página de Google se está llenando de multitud de formatos que hoy podemos ver para casi cualquier criterio de búsqueda. Imágenes, vídeos, recetas, mapas, eventos. Algunos datos, algunos de ellos, Google los puede detectar automáticamente, pero muchos de ellos le tenemos que avisar a Google de que es un determinado formato, y esto se hace a través del marcado de datos estructurados, o el marcado a través de Schema.org. Pero, ¿qué es Schema? Schema es un proyecto común que surgió entre Google, Bing y Yahoo para unificar la forma de etiquetar y enriquecer los contenidos de una página web, para que los motores de búsqueda los puedan entender mejor y, por tanto, pues dotar al usuario de una mejor experiencia en la búsqueda. En la práctica, el marcado de datos se realiza directamente sobre HTML. Le añades una serie de datos sobre HTML y a medida que Google construye la web semántica, el marcado de datos se hace cada vez más importante. ¿Por qué? Porque obviamente ayuda a entender mejor al mismo tiempo que hace que mejore la experiencia de usuario, mejore el CTR y, por tanto, el posicionamiento web. ¿Qué tipos de marcado de esquema tenemos? Pues el vocabulario de Schema.org incluye multitud de formatos para estructurar todos los datos sobre toda clase de personas, lugares o incluso cosas de la web. Hay multitud de ellos. Aquí te voy a dejar toda la información para que puedas completar, pero los más importantes podemos destacar como un artículo, pues, de un blog, un evento, que no va a ocupar un lugar preferencial en la web, pero va a acompañar el snippet con una fecha y la dirección y el enlace de ese evento, productos, por ejemplo, organizaciones, negocios locales, reseñas, recetas. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo la búsqueda Madrid eventos cerca muestra un listado con fechas y enlaces de eventos próximos a la fecha en la que estamos buscando. O este otro ejemplo, donde para la búsqueda cómo se hace arroz con leche, muestra un listado de recetas que puedes encontrar para dicha búsqueda. Pero además, en el snippet, en la posición 0, puedes encontrar recetas y vídeos, y en la posición 1, el snippet de la posición 1 va acompañado de una imagen y además unas reviews con las estrellitas más la valoración pertinente. Para conseguir estos datos estructurados, pues tenemos que hacer el marcado de esquema, y lo podemos hacer de tres formas diferentes: con RFDA, con microformatos o con JSON. ¿Qué son RFDA, microformatos y JSON? Pues son lenguajes que te pueden ayudar, que además añadimos para marcar estos datos, pero a los que añadimos directamente a HTML para incrustar esos metadatos. Los atributos RFDA incluyen el About, ReLIREF, SCR, HRESearch, Content, Data Type, Typeof. Los microdatos, muy similares al anterior, incluyen Item Scope, Item Type, Item Prop, Item Might o Item Ref. Sin embargo, JSON puede ser usado directamente en las etiquetas Head y Body y usa los atributos Context y Type. Se considera que es la forma más sencilla, sobre todo cuando estás empezando, de implementar esquema en tu página web. Recordemos que las directrices de Google hablan de esto precisamente y recomiendan JSON como la forma perfecta de hacer el marcado de datos en tu página web.
¿Cómo puedes generar tu propio esquema HTML? Bueno, hay muchas herramientas que podemos utilizar para el marcado de datos. Google tiene su propio asistente para marcado de datos. Vamos a entrar en la herramienta para usar JSON y hacer ese marcado. Primero entramos en la herramienta, vamos a realizar, seleccionamos el tipo de marcado que nosotros, el tipo de producto o receta o lo que sea que queremos marcar, y la URL donde queremos hacerlo. A continuación aparecerá nuestra web en formato imagen y deberemos seleccionar cada parte asociándolo a un atributo específico, y cuando hayamos terminado de marcar pinchamos sobre crear HTML. De esta forma obtenemos el código que debemos añadir a nuestra web para ese correcto marcado de datos. ¿Qué otros generadores de esquema podemos tener? Pues hay diversos generadores de esquema.org, unos gratuitos, otros de pago. Aquí te vamos a recomendar algunos gratuitos que puedes encontrar, como Whole Analysis Schema Markup Generator, o Asistente para el Marcado de Datos Estructurados, o microdatagenerator.com, o Merkle Schema Markup Generator. Si quieres comprobar lo bien que lo estás haciendo, deberás primero testear si el marcado de datos es correcto o no es correcto. Hay multitud de herramientas para poder hacer el testeo. Aquí te voy a hablar de dos. La primera es las herramientas de Google de prueba de datos estructurados. Simplemente entras en la web, arrastras la página web o le pones la URL que tú quieras, y te van a salir todos los errores y las advertencias sobre ese marcado de datos estructurados. La otra herramienta es Semrush Audit, donde podremos comprobar los errores, datos, incluso el porcentaje de tu web que tiene datos estructurados. Hay otra herramienta de Semrush, que es la de Position Tracking, donde mostrará todas las funcionalidades que hay en la SERP, unas automáticas y otras con esquema, que se muestran para la palabra clave que estamos buscando, pero además el porcentaje en las que tú apareces. ¿Por qué es tan importante los datos estructurados en la búsqueda semántica? La importancia de estructurar el contenido radica en comunicarte pues mucho mejor, ¿no? Sobre todo con los motores de búsqueda. Cuando Google entiende las entidades a nivel mucho más profundo, proporciona mejores resultados a los usuarios. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues mientras que el contenido dice a Google qué hay en tu web, Schema ayuda a entender ese contenido, a que Google pueda entender mucho mejor el contenido de tu sitio web. ¿Se puede conseguir un mejor posicionamiento con esquema? Pues esa es la eterna pregunta, y la respuesta siempre es la misma: no, pero, y es que el esquema.org, el marcado de datos, no te va a ayudar directamente a tener un mejor posicionamiento, pero sí que vas a ocupar un lugar privilegiado dentro de la SERP, vas a ocupar mayor espacio dentro de la SERP. Además, eso hará que el CTR mejore y, por tanto, también mejore el posicionamiento, porque el CTR es un factor de clasificación bastante importante, sobre todo desde el punto de vista de la experiencia de usuario. Bueno, además, Search Engine Journal en 2019, a finales de 2019, también certificó casi que hay evidencias claras de que los microdatos tienen un efecto directo en el posicionamiento web. Por ejemplo, dispositivos de voz pues actúan directamente, ya que los resultados que se ofrecen para la búsqueda por voz, a menudo, en un porcentaje muy alto, son marcados por esquema.org. ¿Y qué es la búsqueda semántica? La búsqueda semántica, o el SEO semántico, es usado por usuarios para hablar de cómo optimizar una página web para que la búsqueda se complete en torno a un lugar en concreto, a todo el dominio concreto, una temática en concreto, y no a una sola palabra clave o dos palabras clave de forma individual. Es contenido más profundo y con un enfoque más amplio que una búsqueda basada en una palabra clave.
¿Por qué los datos estructurados son tan importantes para esa búsqueda semántica? Pues uno de los principales problemas de Google es la contextualización del contenido. Cuando Google tiene que responder a un criterio de búsqueda, a una búsqueda de un usuario, tiene que buscar dentro del índice de Google, qué contenido va a responder mejor a esa pregunta o a esa búsqueda que está haciendo ese usuario. Por tanto, si Google puede contextualizar esa búsqueda y definir mejor ese contenido, pues va a ser muchísimo mejor que cuando no lo contextualiza. El marcador de datos puede ayudar a contextualizar este contenido y ofrecer una mejor experiencia de búsqueda al usuario. Los motores de búsqueda prefieren mostrar contenido que brinda un mayor nivel de profundidad, además, a esa búsqueda. Google ha puesto además especial hincapié en los contenidos EAT, que se puede decir que son basados en experiencia, son las siglas de experiencia, autoridad y confianza, y en los contenidos IML, Your Money, Your Life, que son contenidos que están relacionados o atribuidos a tu dinero y a tu salud, o que pueden modificar tu dinero y tu salud. El uso adecuado del marcado de datos y el uso semántico o el uso del contenido de esa forma será responsabilidad del consultor SEO, obviamente, para conseguir un mejor entendimiento y hacer que los motores de búsqueda puedan indexar y, por tanto, mostrar los contenidos de forma más eficiente. Hemos hecho un estudio recientemente entre las empresas Fortune 500 usando nuestra herramienta del Site Audit, en la que hemos rastreado unas 20.000 páginas y el resultado ha sido revelador. De todos los dominios, de los 500 dominios, solamente el 57% tenía marcado de esquema.org. Pero es que además de esos dominios, solamente 12 de ellos utilizaban entre un 80 y un 100% de sus páginas web el marcado de datos. Y por último, comprobamos la profundidad de esquema también, frente a otros tipos de marcado que Semrush también tiene en Site Audit. Y comprobamos que el resultado de esquema es el segundo más utilizado después de Open Graph. Pues hasta aquí es todo. Si quieres tener más información, entra en el blog de Semrush y podrás completar toda la información sobre esquema.org y los datos estructurados. ¡Hasta luego!